qué gusto saludarles de nueva cuenta en semana 21.2, en este que es nuestro segundo programa de 2023. En esta ocasión hablaremos de un sector considerado por la Constitución Política de la Ciudad de México como de atención prioritaria. Nos referimos a las personas con discapacidad y que el INEGI identifica como aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad, ya sea para ver, oír, moverse o realizar aquellas actividades que consideramos normalmente que podemos realizar todas las personas. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el planeta existen poco más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Por ello, en la Ciudad de México se estarán llevando a cabo consultas que buscan construir nuevos productos legislativos que favorezcan a las personas que se identifican con algún tipo de discapacidad. De ello, pondremos el tema sobre la mesa con la diputada Marisela Zúñiga Cerón, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos. Aquí comienza Semana 21.2. Y es que la discapacidad se puede identificar en las personas por la dificultad que tienen para ver, oír, hablar, comunicarse, concentrarse, subir o bajar, entre muchos tipos. De acuerdo al último censo de población, el del año 2020, los datos que nos arroja es que en nuestro país se estima que existen 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. El 53% corresponde a las mujeres y el 47% a los hombres. Para nosotros en Semana 21.2 es muy importante conocer su opinión al respecto de los temas que aquí les planteamos. A través de mi compañero Antonio Vázquez es que podemos conocer lo que ustedes opinan. La Ciudad de México cuenta con leyes a favor de las personas con discapacidad y también para la atención integral de las personas con síndrome de Down. Pero con tantos cambios sociales, incluso ante la pandemia por COVID-19, las condiciones no han sido favorables y se aumentó la vulnerabilidad a la que se enfrentan día a día este tipo de personas. Tanta diversidad que existe, enfermedades y diferentes necesidades para este tipo de personas, cada vez se vuelve más compleja su atención. Y son las leyes que también tienen que estar en constante actualización. ¿Qué propuesta se le ocurre a los habitantes de la capital del país? Esto nos cuentan en las calles de la ciudad. Para incluirlos, simplemente tratarlos como cualquier persona, teniendo en cuenta sus limitaciones. Pues que todos sean igual, que todos somos iguales, con un pequeño defecto, pero al final de cuentas somos humanos y tenemos el mismo derecho, todos igual. Es un error de valores y de educación que tienen las personas para tratar con otras personas que tienen capacidades distintas. Entonces, y precisamente porque también las personas que tienen síndrome de Down pueden desarrollarse en la sociedad sin problemas. Entonces, pues es falta de educación. Las cosas organizadas en determinada forma para que sean más fáciles de encontrar o por marketing para que las cosas estén juntas, por ejemplo el refresco y las papas juntas. Entonces, con los letreros y las señalizaciones para que sean más fáciles de encontrar, porque para nosotros es sentido común, para las personas con síndrome de Down no tanto. Y bueno, señalizaciones y la infraestructura para que también, como las rampas de discapacitados y todo eso. Pues sería muy bueno dar cursos a los profesores y sensibilizar a la sociedad en general desde educación básica, kinder, para que todos aprendamos a ser más inclusivos. Deben de tener horarios especiales con maestros especiales y deben de tener horarios para adaptarse, para que el maestro lo planee en su programa. No discriminatoria, definitivamente, no poner apodos, las escuelas especiales que haya para ellos, y si tienen que convivir con gente en escuelas que no sean especiales para ellos, que no haya ningún tipo de discriminación sobre todo. Tratando de que en las escuelas los recibieran y más que nada es eso. Pues yo siento que debería de el gobierno o la Secretaría de Educación, pues no sé, crear un plan
de estudios más acordes para las personas con capacidades diferentes. Es un trabajo bilateral, tanto de las personas que tienen el síndrome de Down, que deben de recibir la educación adecuada para que se puedan desarrollar en la sociedad, y las personas que conviven con estas personas, ¿no? Que deben de incluirlas en todas las actividades, en este caso escolares, para poder pues, tener una convivencia sana con ellos, ¿no? Diferentes discapacidades, no necesariamente intelectuales todas, entonces sería como que revisar cuáles son esas discapacidades y en virtud de ellas hacer diferentes modificaciones tanto en la infraestructura como en el plan de estudios para los niños, por ejemplo. Mejor impartir talleres para este tipo de personas, para que ellos solitos puedan aprender a usar el transporte. Implementar servicio especial de autobuses especiales que lleven un ayudante para que los guíen tanto a los papás. Los papás también son, y vamos, no todos los papás están capacitados para guiar a sus hijos. Bueno, yo ahorita en el transporte público he visto que en los trolebuses ya tienen una rampa para que se suban los incapacitados, pero nada más. En el metro pues también en partes hay elevadores, pero también. Puesto que a lo mejor requerirían, no sé, algunos cinturones de seguridad, pasamanos más a la mano, a lo mejor al subir y bajar. Pues también yo creo que es educación por parte de los choferes o de los concesionarios, y además también instalaciones suficientes y necesarias para que se puedan transportar, ¿no? O sea, únicamente vemos este tipo de inclusión en los transportes del gobierno, por ejemplo, los RTPs o los trolebús, creo que son los únicos que he visto que tienen instalaciones, entre comillas, adecuadas para la transportación de las personas con discapacidades o capacidades distintas, ¿no? Es que en la ciudad el transporte siempre va abarrotado y, bueno, no es que seamos precisamente amables entre todos cuando estamos en él. Entonces sería más práctico un tipo de transporte especial para las personas que tengan capacidades diferentes, como tanto para gente con silla de ruedas o con discapacidades físicas, como para personas con discapacidad intelectual, porque si tratamos de integrarlos en el sistema normal, nada más se van a hacer daño, porque la señalización social no es muy... Pues sin duda el papel del gobierno es fundamental para apoyar y beneficiar a las personas que padecen alguna discapacidad o que tienen síndrome de Down en la capital del país. Pero la inclusión en la sociedad es esencial para la dignidad humana y también para que poco a poco se garanticen los derechos humanos, lo cual implica ser más empáticos y ponernos en su lugar para crear propuestas para que existan cada vez menos retos en el día a día de las personas discapacitadas en esta Ciudad de México. Ustedes que nos ven, ¿qué opinan al respecto? Participen con nosotros en las redes sociales que están apareciendo en pantalla, y también si tienen propuestas para legislar a favor de este sector, te recordamos que tienes hasta el 28 de febrero para participar en la consulta sobre la reforma para la atención integral de las personas con síndrome de Down en la Ciudad de México. Solo tienes que enviar un mail a la dirección derechos.humanos@congresocdmx.gov.mx o vía telefónica llamando al 55 51 30 1900 en las extensiones 4409 y 4410. Ya les estaré llevando más opiniones de la gente, y mientras tanto regresamos a Semana 21.2. Gracias por ser partícipe de Semana 21.2 a través de sus comentarios y opiniones. Sin duda, el tema que les estamos presentando en esta ocasión es muy importante, no solo para las personas con discapacidad que habitan en la Ciudad de México, sino para toda la sociedad capitalina, y que por medio de las consultas que realizará el Congreso de la Ciudad de México se busca visibilizar todos y cada uno de los problemas que a diario enfrentan. De ello, hablamos con la diputada Marisela Zúñiga Cerón, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Antes de ir a la entrevista, vayamos a recordar un poco de su trayectoria.
Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2, en este que es nuestro segundo programa de este 2023. Y ponemos sobre la mesa un tema muy importante para todas y todos los capitalinos. El tema que se está trabajando desde el Congreso de la Ciudad de México y que hoy justamente estaremos abordando con la diputada Marisela Zúñiga Cerón, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, las personas con discapacidad y aquellos apoyos y por supuesto leyes que se están realizando en su beneficio. Así que, diputada, de nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Antes que nada, pues desearles a todas, a todos y a todes que este 2023 esté lleno de amor, felicidad, fraternidad, solidaridad en sus familias y en los corazones de cada uno de nosotros. Mis mejores deseos para todos y todas en este 2023. Muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de platicar con la ciudadanía sobre este proceso, que es un proceso de verdad sumamente importante para las personas con discapacidad y en general para la ciudadanía aquí en esta maravillosa Ciudad de México. Es la primera vez que vamos a llevar a cabo una gran consulta. Es la primera vez que vamos justamente en esta nueva dinámica de cómo queremos hacer ya las leyes, en esta dinámica de que las leyes no salen del escritorio de alguien, sino salen y deben de salir de la necesidad propia de la ciudadanía. Pues vamos a hacer una gran consulta en toda la Ciudad de México. Sobre todo específicamente ahorita a personas con discapacidad. Esto es emanado de dos resoluciones que nos manda la Suprema Corte de Justicia, una para el tema de la ley de síndrome de Down y otra es para los artículos de la ley para movilidad, justamente relacionados con personas con discapacidad. Esta oportunidad que nos da la Suprema Corte, porque así lo vemos como una oportunidad a través de este ordenamiento que nos mandata al Congreso de la Ciudad, de abrir una consulta justamente a uno de los grupos de atención prioritaria más importantes que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, y nos toca justamente a la Comisión de Derechos Humanos llevar a cabo este proceso. Déjame decirte que nos es muy grato poder colaborar y lo estamos haciendo, créeme, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha energía, porque realmente creemos que tenemos la posibilidad hoy por hoy de dejar un precedente para que las futuras legislaturas, los futuros productos legislativos tengan realmente una esencia ciudadana, que eso es lo que se está buscando. Sí. Déjame decirte que ya tenemos el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos aquí del Congreso de la Ciudad de México. Ya tuvimos una sesión desde finales de noviembre, principios de diciembre, donde se acordó justamente cuál va a ser esta ruta de trabajo. Acordamos que a partir del día 2 de enero y hasta el 10 de marzo de este año 2023 va a estar abierta esta convocatoria. Esta convocatoria queremos que tenga mucha difusión, por eso agradezco mucho al canal del Congreso que nos dé la oportunidad y la posibilidad de invitar a las personas con discapacidad, de invitar a las asociaciones que también son parte de las personas con discapacidad, de invitar a la ciudadanía en general que esté interesada en el tema de participar en estas consultas. ¿Cómo pueden participar? De tres maneras. Una, a través, como ahorita ya hay mucho del tema virtual y digital y todo este tipo de cosas que ya todos le tenemos que entrar, va a ser, ya tenemos un micrositio habilitado en la página del Congreso de la Ciudad, donde justamente a través de una forma virtual van a poder consultar, ¿no?, estos tres ordenamientos jurídicos que te digo, que es la ley de síndrome de Down, el tema de movilidad y por supuesto la ley de bienestar e inclusión social para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Esto es de forma virtual a través de la página
te digo, del Congreso que tenemos, ya hay un micrositio en donde van a poder consultar, van a poder expresar, no solamente consultar, sino también expresar su opinión, dar no solamente su opinión, a lo mejor si ellos tienen alguna propuesta, ¿no? También, o sea, ahí van a poder decir lo que ellos quieran decir y van a ser escuchados. Las otras dos formas es de manera personal y presencial. ¿A qué me refiero con esto? Pueden traer aquí a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Estamos ubicados aquí en Avenida Juárez, en el 4º piso. Pueden traer de manera personal sus observaciones, sus opiniones, lo que ellos quieran expresar de manera textual, ¿no? De la forma en que ellos también lo consideren. Puede ser de manera textual, puede ser a través de un video, por ejemplo, ¿no? O sea, la intención es que ellos participen de la forma en que ellos quieran manifestarlo. Pero otra de las grandes cosas que vamos a hacer, y eso es justamente el mayor de los logros que vamos a tener con esta consulta, es que vamos a salir a consultar a la ciudadanía. O sea, hoy por hoy la ciudadanía no tiene que venir al Congreso a decirnos las cosas. Hoy por hoy el Congreso vamos a salir a las 16 alcaldías a consultar a las personas con discapacidad. Vamos a salir a distintas instituciones educativas que atienden personas con discapacidad, a consultar a las personas con discapacidad. Vamos a llevar a cabo algunos foros también donde la ciudadanía, la academia, expertos, etcétera, pues vamos a hablar del tema, sobre todo de personas con discapacidad. Y justamente por eso pues hacemos la invitación a través de este medio de que se acerquen al Congreso de la Ciudad, externen sus opiniones, externen sus propuestas, porque de verdad a veces la ciudadanía desde su ámbito hace propuestas muy interesantes sobre los temas. Y sobre todo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, garantizarles a todas y todos que hoy su voz va a ser escuchada. Que sin duda alguna la consulta, bien lo dice diputada, es justamente esta ventana de oportunidad para la ciudadanía. Hemos venido escuchando a lo largo de lo que fue la primera, hoy la segunda legislatura, usted que ha estado en ambas, de cómo el Congreso justo abre estas puertas para mantener mayor cercanía con la sociedad, pero que sean ellos mucho más activos que simplemente ir a las urnas a votar en el momento de una elección, sino que ellos que viven las situaciones en el día con día saben perfectamente cuál es el problema y cuál podría ser una solución de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esta consulta será sumamente importante porque sabemos que en la Ciudad de México hay personas con discapacidad, desde niños, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Incluso el año pasado que tuvimos aquí el Parlamento de las personas con discapacidad, nos permite conocer mucho más de cerca lo que están viviendo. ¿Cómo llegar a todas ellas? Ya nos decía estas 3 vías para poder participar, pero lograr que de verdad ellos salgan y sean quienes construyan estos productos que a final de cuentas el día de mañana van a ser en su propio beneficio. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y lo he platicado sobre todo con mi equipo de trabajo, porque lo primero que debe de tener la ciudadanía para participar en cualquier proceso es la confianza. O sea, en la medida en que nosotros como Congreso de la Ciudad generemos esa confianza con la ciudadanía va a tener entonces que ser receptiva, ¿no? Y va a haber una corresponsabilidad de participación también con ellos. Necesitamos ganarnos la confianza de la ciudadanía, porque como ustedes saben, sobre todo en el ámbito legislativo, siempre se ha pensado que los legisladores pues tenemos una reputación un tanto cuanto a veces no muy atinada, ¿no? En este proceso, pero tenemos que ganarnos la confianza de la ciudadanía. Tenemos que salir con ellos y decirles, aquí estamos, te escuchamos, ¿no? Estamos aquí no solamente para escuchar, sino incluso para decirte qué podemos hacer y también cuáles son los alcances y también cuál es una ruta en la cual es viable en este momento. A lo mejor
hay distintos momentos dentro de todo lo que es la estructura no solamente legislativa, sino también administrativa del gobierno de la ciudad, porque lo legislativo se traslada de manera directa al tema de la administración del gobierno de la ciudad. Tenemos aliados efectivamente en el gobierno de la ciudad que también ponen en el centro de la política social a las personas con discapacidad. Hoy tenemos un gran programa para personas con discapacidad desde el gobierno de la ciudad con su contribución y desde el gobierno federal también para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Entonces yo no dudo que también por parte del gobierno de la ciudad vamos a tener ese apoyo para poder echar adelante, sobre todo te digo, esta ley que nos interesa mucho que se pueda consultar, que nos puedan dar sus opiniones la ciudadanía, porque mira, la ley que tenemos actualmente a personas con discapacidad habla mucho de cosas y de condiciones en las cuales los estándares internacionales de las convenciones de personas con discapacidad han dejado ya fuera. Una persona con discapacidad ya no requiere solamente de una cuestión asistencialista, más bien de lo que requerimos para las personas con discapacidad es el ejercicio pleno de sus derechos para su autorrealización. Entonces, en ese sentido también va esta ley en la cual nosotros queremos impulsar todos estos derechos para las personas con discapacidad. Pues es de verdad muy importante que todos participemos y que si en casa tenemos alguna persona que viva con esta condición, con cualquier tipo de discapacidad, sepamos que también es nuestra responsabilidad participar. Si nos permite, diputada, hacer una pequeña pausa para continuar hablando de este tema y seguir invitando, por supuesto, a todos los ciudadanos para que ustedes se sumen a estos ejercicios de participación ciudadana que está realizando el Congreso de la Ciudad de México y juntos construir las nuevas leyes que serán en nuestro beneficio. Vamos a ir a una pausa, no se vaya, regresamos a Semana 21.2. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México en estos días. La diputada Marta Ávila Ventura, a través de un punto de acuerdo, llamó a los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, así como a los partidos políticos locales, para que se conduzcan con responsabilidad, ética, solidaridad e imparcialidad con relación a los lamentables hechos ocurridos en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro el pasado 7 de enero. Además, pidió no politizar el tema y respetar los derechos humanos e integridad de las personas afectadas. La legisladora explicó que el punto de acuerdo busca que los partidos políticos se mantengan al margen de una situación adversa como esta y de que no se politicen los asuntos en los que se ve comprometida la integridad de las personas y sus derechos. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Tania Larios a nombre del diputado Ernesto Alarcón para que se destinen mayores recursos económicos, humanos e infraestructura al sistema de transporte colectivo Metro, con el fin de que se tenga certeza de que en todas las líneas hay un programa de mantenimiento permanente y se reduzcan al mínimo los riesgos de futuros accidentes. Al presentar la propuesta, la legisladora solicitó también que la Fiscalía Capitalina dé seguimiento y cabal cumplimiento a la carpeta de investigación, mediante una investigación expedita por el reciente alcance de trenes en la línea 3 para otorgar el debido proceso a las y los afectados, en tanto que las autoridades correspondientes deben garantizar los apoyos a las víctimas y promover las medidas necesarias de acceso a la justicia y la reparación integral del daño. El Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la ratificación de la magistrada Joana Ayala Villegas y los magistrados José Gómez González, Ernesto Herrera Tobar, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Carlos Vargas Martínez y Marco Antonio Velasco Arredondo para el Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia explicaron que después de llevar a cabo el análisis correspondiente, determinaron que la magistrada y los magistrados ratificados cumplen con el perfil deseado para la impartición de justicia en la capital, además de contar con vasta experiencia en distintas áreas, lo que ayudará a garantizar el acceso a la justicia. Hasta aquí la primera parte de la información ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un momento. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Congreso TV en Semana 21.2. El tema que estamos poniendo en esta ocasión en nuestro programa son las personas con discapacidad y las consultas que se van a realizar por parte del Congreso capitalino en las próximas semanas. Se estima que en la Ciudad de México habitan poco más de 500,000 personas con algún tipo de discapacidad y sin duda alguna apoyarlos y formar parte de esta consulta será fundamental para la construcción de nuevas leyes que les permitan que sus derechos se
garanticen. Al respecto de esto, mi compañera Marina Estrada nos preparó el siguiente reportaje en el que aborda el tema, pero desde la perspectiva de las asociaciones en la Ciudad de México. Una de ellas encabezada por Cecilia Guillén, que nos cuenta cómo es que viven las personas con síndrome de Down y qué es lo que les gustaría para un futuro a corto plazo. Trato de integrarla como una niña normal. He recibido mucho apoyo de los doctores y me han ayudado mucho porque sí me costaba un poco de trabajo por su misma condición. Yo quería tratarla diferente y me decían que no, que tenía que yo tratarla como una niña normal, como una niña que todo lo puede. Pues sí, te das cuenta de muchas otras cosas que tú no tenías contempladas, ¿no? Es decir, pues de inicio saber que pues tengo una bebé con no una enfermedad ni un padecimiento, sino con una condición diferente y que ella nada más necesita el apoyo de los papás para que en ese sentido ella tenga o en algún momento llegue a tener su independencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1.300 millones de personas, esto es, 1 de cada 6 en todo el mundo, viven con alguna discapacidad importante. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población, el 5.7%, es decir, 7.168.178 personas tienen discapacidad o algún problema o condición mental. En tanto, en la Ciudad de México se estima que residen alrededor de 500,000 personas con alguna discapacidad. Se dice que ser diferente no es problema, el problema es ser tratado diferente. Y cuando esto ocurre, la mayoría de las veces implica discriminación, no poder acceder a los derechos que el ser humano tiene sin importar que viva con algún tipo de discapacidad. Al respecto, la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021 revela que las personas con discapacidad se encuentran entre los principales grupos hacia los que se percibe existe mayor discriminación. Tener alguna discapacidad se ubicó en el 7º lugar entre las causas por las que la ciudadanía percibe que hay mayor discriminación. Para fortalecer el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, el Congreso de la Ciudad de México consultará a los capitalinos con esta condición, a sus familias y a las asociaciones que los representan sobre 2 leyes fundamentales en la construcción de una sociedad más inclusiva: la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down. Para Cecilia Guillén, abogada, activista por la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y fundadora de la Asociación Civil en Primera Persona, es importante que como parte de esta consulta se realice una revisión completa de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ya que requiere ser armonizada respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y armonizada también con las leyes general y local de movilidad, lo cual es el objetivo de esta consulta. Si se va a hacer una consulta, que sea integral, ¿no? Porque es una ley de integración, entonces hay que ver todos los detalles. Y ahí sería muy interesante saber si los congresistas, los legisladores y legisladoras ya tienen un diagnóstico de todas las carencias de armonización que tiene ahorita la ley, tanto con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es esta legislación de alguna manera toma el reto de bajarla a nuestro sistema jurídico, este derecho internacional, pero además en estos retrasos, por no habernos consultado, tiene que armonizarse en la cosa particular de movilidad que da el origen a esta revisión ante los consultantes, es la ley de movilidad. Y las cositas que le habían puesto y que generaron toda esta acción ante la Corte, ahora tiene una nueva ley a nivel general, es una ley general que aplica para todo el país. Además, dice Guillén, resulta indispensable que entre los consultados estén no solo los adultos y las asociaciones, también se debe contar con la participación de las niñas y los niños con alguna discapacidad, ya que serán igualmente los destinatarios de estas leyes. El derecho a la participación, en el caso de discapacidad, expresamente incluye nuestras infancias con discapacidad. Entonces, esto involucra
aquí sí ya me paso a todos los temas de la ley de integración, porque son niños que deben integrarse al desarrollo desde que son niños, ¿no? Y niñas. Niñez. Toda la niñez en toda su diversidad y discapacidad, siendo niños indígenas, siendo niños trans, todos los. Entonces eso va a ser maravilloso porque es crear ciudadanías a las que se les consulta, que participan y que su opinión vincule desde que son niños. Según un informe de la UNICEF presentado en 2021, el número de niños y niñas con discapacidad en el mundo es de casi 240 millones. Sin embargo, en esta tarea de escuchar todas las voces para ir formando ciudadanía, debe garantizarse no solo el derecho a participar y a expresarse, sino también el derecho a estar informado del por qué los legisladores toman una u otra decisión cuando analizan, discuten, dictaminan y finalmente aprueban una ley, asegura la activista. Nuestro derecho político no abarca nada más que me dejen hablar. Es este diálogo en el que me digan, se está tomando esta decisión. Sí merecemos, como seres, como ciudadanos completos que somos, merecemos, igual que todos los ciudadanos, que se nos den las razones de la toma de decisión. Para conocer también la opinión de padres y madres de personas con síndrome de Down respecto a la consulta que realizará el Congreso de la Ciudad de México sobre la actual ley para atender esta condición, las cámaras de Semana 21.2 acudieron a la clínica especializada en la atención a este tipo de personas, instalaciones que se ubican al interior del Hospital Pediátrico San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero. Así expresaron lo que a su parecer debería verse reflejado en las leyes. Creo yo que sería necesario hacer algo así como un centro médico siglo XXI, algo como la raza donde se concentre todo, ¿no? No meramente para ellos que tienen síndrome de Down, sino para niños con parálisis, con diferentes formas, pero que todo esté concentrado en un solo lugar. Eso sería una muy buena opción para todos los que tenemos pues familia, o en este caso yo a mi bebé que tiene una discapacidad. Y que bueno, pues en ese sentido que esté como todo concentrado en un lugar y no estar acudiendo a muchos lados, ¿no? Pues me parece muy bien porque todos tenemos un pensamiento diferente y yo creo que de esos pensamientos, de esas opiniones se pueden sacar grandes cosas, porque lo que nosotros que tenemos hijos con síndrome de Down, yo creo que cada quien ve una necesidad diferente y aportamos el hecho de qué nos hace falta. Además, ambos coinciden en que aún es necesario informar y sensibilizar a la población sobre las distintas discapacidades para contribuir a que en las instituciones se garanticen sus derechos y para evitar actos de discriminación por desconocimiento de la sociedad en general. Pues creo que todo sería basado en el respeto. Si tú respetas a las demás personas, no tienes por qué juzgar ni mucho menos, ¿no? Entonces, si en ese sentido respetas y en vez de juzgar o señalar o discriminar, pues te enteras de la condición de cada uno de ellos, eso te cambiará el panorama por todos lados, pues. Pues yo pienso que mientras que no tengamos un caso así, pues no conocemos. Simplemente el hecho de, por ejemplo, a mí no me gusta que la llamen, lleva a su niña enfermita, ¿verdad? No me gusta. Es algo que me pone como leona, ¿no? Digo, no está enferma. Saint y Teresa nos compartieron qué tan importante ha sido para ellos contar con espacios como la clínica especializada para atender la salud de las personas con dicho síndrome. Hasta ahorita estamos contentos porque si bien es cierto que no están todas las áreas aquí, pero te están canalizando a diferentes hospitales para que tenga su control pues completo. Ha sido de mucha utilidad porque lleva un seguimiento a donde la cual yo creo que si no existieran este tipo de clínicas, pues no supiéramos tampoco, las que no tenemos seguro social, no supiéramos tampoco dónde asistir. Además de la clínica para atender a las personas con síndrome de Down en la Ciudad de México, se cuenta con el Instituto de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo establecer mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a estas personas su participación activa y permanente en todos los ámbitos de la vida diaria. Como lo señala la activista Cecilia Guillén y quienes cuentan en la familia con personas con discapacidad,
Es fundamental garantizar esta participación en la elaboración, aplicación y supervisión, así como en la evaluación de las políticas y de los programas que se desarrollan en las esferas económica, social y política, con el fin de abatir la desigualdad y fomentar una cultura inclusiva. Aquí en Congreso TV le estaremos dando más detalles del desarrollo de esa consulta sobre 2 importantes leyes en el tema. Gracias a Marina Estrada y a quienes participaron en este reportaje. Sin duda, conocer lo que ellos opinan y la forma en la que viven día con día, en el caso de quienes tienen síndrome de Down y las asociaciones en la capital que realizan este trabajo para llevarles educación, para capacitarlos, para que puedan obtener algún empleo y darle seguimiento una vez que ya han ingresado a un centro laboral, es fundamental para el desarrollo de estas personas. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a ver lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México a través de este resumen que nos presenta mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó? Y continuamos con más información de lo más relevante ocurrido aquí en el Congreso de la Ciudad de México. La diputada Apolínea Romana Sierra Bárcena propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a fin de que se convoque a sesionar de manera urgente y atender la problemática relativa a los delitos de desaparición y trata de niñas y niños. Sierra Bárcena relató que el registro de personas desaparecidas de la Ciudad de México en el 2022 reportó a 179 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales la mayoría fueron niñas. El exhorto tiene también como objetivo que en las sesiones del CIPINA sean invitados también el Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías para que, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, realicen acciones estratégicas y programas para evitar el maltrato, abandono y sufrimiento de los animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado. También solicitó a las alcaldías de la capital a cumplir con lo previsto en el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de las Alcaldías, que establece que se debe destinar por lo menos el 0.1% de su presupuesto público para la esterilización obligatoria, masiva y gratuita de animales. La diputada Daniela Álvarez solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas que destine más recursos económicos a las alcaldías de la Ciudad de México para invertir en luminarias públicas, además de pedir que las personas titulares de estas realicen la sustitución de las luminarias públicas por luminarias con tecnología LED. La legisladora explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en junio del 2022, 2 de cada 3 ciudadanos entrevistados manifestaron sentirse inseguros en espacios públicos, tales como las calles que habitualmente usan, y más de la mitad consideró que el alumbrado público es insuficiente, por lo que la legisladora llamó a renovar las luminarias en la capital para generar condiciones más seguras para las y los capitalinos. Esta propuesta será analizada y discutida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y hasta aquí la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso y la actividad legislativa ocurrida en estos días. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Estamos de regreso a través de la señal de Congreso TV. Recuerda que para nosotros es muy importante escuchar sus opiniones y comentarios, no solo por medio de las cámaras, sino también a través de las redes sociales oficiales que ponemos a su disposición, particularmente en este tema tan importante como lo es la atención de las personas con discapacidad y las consultas que realizará el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué le respondieron a Antonio Vázquez? Vamos a escuchar. En México existen cerca de 20.838.000 personas con discapacidad, con limitaciones para realizar alguna actividad de la vida cotidiana o con alguna condición mental especial. Una cifra que representa el 16.5% del total de la población en nuestro país. Personas que quizá no puedan realizar actividades de la vida cotidiana como caminar, ver, oír o comunicarse, o algunos por sus diferentes capacidades como lo es el síndrome de Down. Personas que también requieren atenciones específicas. La sociedad capitalina, quienes vivimos en la Ciudad de México, ¿estamos preparados para la inclusión total de personas discapacitadas? ¿Qué hace falta hacer? ¿Qué hace falta hacer en una ciudad tan plural como la nuestra? Esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad.
Larisa, oye, ¿qué crees que se debe hacer, por ejemplo, para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el transporte público, por ejemplo? Pues yo creo que una visión más empática hacia estas poblaciones y con base en eso implementar políticas justo que se enfoquen a cómo se desplazan, es decir, no solo son sillas de ruedas, sino también son muletas, son bastones, son andaderas y pues contemplando que a nosotros como peatones que podemos desplazarnos sin ningún tipo de como apoyo, a veces es difícil y nos tropezamos, tenemos ahí dificultades, pues para una persona que requiere estos recursos, pues más. Entonces, ¿qué se te ocurriría hacer para apoyar a las personas discapacitadas, por ejemplo, en el transporte público? Pues creo que primero mantener en buenas condiciones las unidades y brindarles accesos dignos para que puedan tomar el transporte público y mantener las calles y las paradas de camión con rampas adecuadas. Pues es más educación lo que se necesita con respecto a todos, desde el que maneja, el que da los permisos, el que autoriza que haya paradas seguras para la gente discapacitada. Lo principal es la educación. Pues yo creo que hace falta más como inmobiliario preparado para personas con discapacidad, sobre todo en sillas de ruedas. He visto que no en todas hay rampas. Incluso aquí en el centro me ha tocado que no hay mucho acceso. Por ejemplo, mi abuelita usa silla de ruedas y la vez que la trajimos nos costó mucho pasar entre calles. Pues a mí me gustaría que contrataran a gente que guiaran a las personas para qué estación van o no sé, algo así referente, ¿no? Y que cada estación haga como un elevador o una rampa, porque yo he visto que en varias estaciones no hay nada de eso. creo que para empezar, o sea, como algo muy inmediato, sí implementaría una cuota específica y también pues dar más oportunidades para que las personas no abandonen sus estudios y puedan acceder a trabajos dignos. Ponerle a ciertas empresas estratégicas un cupo o legislar para que hubiera un cupo obligatorio de personas con discapacidad en ciertos sectores de la industria. Pues primero sería capacitar a esas personas para que pudieran dar un buen servicio a eso que se les ponga a hacer. Por ejemplo, a lo mejor a una persona que le falta un bracito, pues a lo mejor que él ayude a otras personas a lo mejor a subirse a un camión, a pasar una calle a un invidente, porque muchas veces ves a los invidentes ahí nada más parados y ni quien les ayude a pasar. Pues yo creo buscar vacantes para que pueda haber, por ejemplo, pues en oficinas sí podrían trabajar como cualquier otra persona, incluso podrían hacer un mayor trabajo que uno. Entonces creo que eso podría ayudarlos mucho. He visto que intentaron o intentan hacer una feria de empleo para personas con discapacidad y espero que funcione. Sí, porque hay empresas que no contratan a los incapacitados, ¿no? Por una mano, por un pie o algo así. Me imagino que hay actividades que pues no necesitas eso. Pues creo que más que políticas, o sea, como preferenciales, creo que más bien necesitaríamos personal capacitado. O sea, primero lo vemos nosotros en enfermedades o en tratamientos muy inmediatos que no hay capacitación o que ni siquiera hay los recursos como cosas básicas, vendajes, etcétera. Creo que empezando por ahí. El servicio de salud se debe mejorar a niveles generales y creo que al mejorarlo a niveles generales, pues las personas con discapacidad se verían beneficiadas, ¿no? A veces simplemente te dicen, no hay medicamento, pero a veces cuando te toca a alguien que ahora sí que se pone a trabajar y eso dice, mira, no hay medicamento, dile al doctor que te lo cambie y si no yo te voy a dar un vale para que vayas a cierto lugar y ahí te lo den. Sí, eso me gustaría también mucho, pues que luego ellos llegando pues los atendieran, ¿no? Porque pues también ellos a veces están solos, o sea, ellos viajan solos, no tienen a alguien que los apoye ni nada y pues eso está más cabrón y luego que ni el gobierno los apoye, pues peor.
lo primero es conocerlas, ¿no? Todos conocemos a personas con discapacidad o en algún punto todos podemos llegar a estar en esa situación. Creo que sería conocerlas. Pues aprender a empatizar con ellos, ¿no? Creo que nos hace falta mucho eso. Aparte, por ejemplo, he visto en mis clases de lengua de señas que, por ejemplo, como que los aíslan mucho por lo mismo de que no saben cómo comunicarse. Entonces creo que clases en las escuelas públicas sería una buena forma. Me imagino que para ellos pues que todo fuera gratuito, ¿no? Me imagino que pues que los apoyen más, que ellos también no pagaran. Como los mayores que no pagan transporte, pues que ni ellos paguen, ¿no? No sé si ellos paguen o no paguen, pues me gustaría también eso. Y como siempre es interesante escuchar las opiniones de las personas que viven en carne propia los retos que tienen las personas con discapacidad y que se enfrentan con la falta de accesos, por ejemplo, de las sillas de ruedas o de los pocos señalamientos que hay para las personas invidentes o también de las distintas situaciones que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que les pueden afectar. Y si tienen propuestas o quieren participar para enriquecer la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, recuerden que es momento de hacerlo, es momento de participar. El Congreso local te invita a que lo hagas mandando un mail con tus ideas y tus propuestas a la dirección derechos.humanos@congresocdmx.gov.mx o vía telefónica llamando al 55 51 30 1900 en las extensiones 4409 y 4410. Es importante opinar y decidir sobre lo que dice la ley para los capitalinos. Y bueno, de mi parte es todo. Regreso con ustedes y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros. En Semana 21.2 estamos poniendo sobre la mesa lo que realiza el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Derechos Humanos que encabeza la diputada Marisela Zúñiga Cerón para escuchar a las personas con discapacidad. Hay dos consultas que están ahí ya puestas sobre la mesa para que ustedes participen, para que la familia, la sociedad, la academia y los expertos construyan las futuras leyes de la Ciudad de México. Y ya lo decía, diputada, para integrar y que los derechos de las personas con discapacidad se respeten, para que dejemos de verlos como una minoría y que también se les abran las puertas en la educación, en el trabajo, en la salud, como ya se ha hecho. Sin embargo, todavía queda un camino por recorrer. Queda un gran camino por recorrer porque, mira, todavía tenemos cuestiones como discriminatorias a veces, ¿no? El término de ver a una persona con discapacidad, pues a veces pensamos que necesita cierto tipo de ayuda, pero no. Lo que ellos necesitan es básicamente el ejercicio pleno de sus derechos. Y el derecho fundamental que ellos nos han externado, incluso lo manifestaron en el Parlamento de Personas con Discapacidad que tuvimos apenas a finales del año pasado, es lo que ellos buscan es la autorrealización, es ser funcionales, ¿no? Sí. Dentro de una sociedad, que se generen las condiciones necesarias para que ellos puedan ser funcionales. Y además ellos tienen derecho a la educación, ellos tienen derecho a un trabajo digno, ellos tienen derecho incluso al tema de la cultura, del arte, del deporte, de la movilidad dentro de la Ciudad de México. Afortunadamente, insisto, dentro del gobierno de la ciudad hemos tenido grandes avances en el tema de la atención a personas con discapacidad. Te pongo un ejemplo. Hace unos días, bueno, más bien hace unos meses, en Iztapalapa se inauguró la segunda línea del cablebús en la Ciudad de México. Y esta línea del cablebús tiene una ventaja para las personas con discapacidad, porque es al ras de las estaciones son al ras justamente de la cabina del cablebús. O sea, las personas no tienen que subir, no tienen que bajar un escalón, ni nada por el estilo, ¿no? Hay rampas justamente para personas con discapacidad. Lo vemos, por ejemplo, en las líneas del Metrobús, ¿no? Los trolebuses, los trolebuses que acaba de adquirir el gobierno de la ciudad también tienen esas características. Sí. O sea, vamos avanzando en el tema de justamente de derechos para personas con discapacidad. Nos falta, sí, nos falta todavía mucho, sobre todo en el tema de la educación. Y lo tenemos que decir porque en tanto no tengamos claridad en dónde estamos parados,
pues no podemos tomar las acciones necesarias. Para el tema educativo todavía nos hace falta mucho en la atención a personas con discapacidad. Y más que nada con las personas que tienen alguna discapacidad intelectual. Es ahí donde realmente nos hemos estado atorando, porque sí hay atención, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad motriz. Hay atención para personas, por ejemplo, que tienen o que necesitan la lengua de señas mexicanas. Las personas que viven con condición de autismo también tienen una ley en la ciudad. Así es, ¿no? Pero en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual todavía nos hace falta realmente como que poner el punto ahí en ese tema, porque sí hace falta todavía la atención. Decirle también a la ciudadanía que el Congreso de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad, pues está haciendo un esfuerzo muy grande también para la difusión de la consulta, ¿no? Van a ver ustedes carteles pegados en algunos, sobre todo en temas de transporte, por ejemplo, en las distintas alcaldías va a haber el anuncio de que se va a consultar a las personas con discapacidad, las instituciones educativas como la UNAM, como el CONALEP, como el Instituto Tecnológico Nacional de México, en fin, nos van a ayudar en el tema de la difusión, ¿no? Las alcaldías desde su área de competencia de inclusión y bienestar, sobre todo, pues también nos van a ayudar en el tema de la difusión, la consulta a personas con discapacidad en sí, que vamos a llevar en cada una de las alcaldías, y ahí vamos a estar presentes, vamos a estar escuchándolos, ¿no? Agradecer también incluso la posibilidad de que a través del Congreso de la Ciudad vamos a tener pues personas estos que se les llaman intérpretes de lengua de señas mexicanas, ya algunas asociaciones nos han estado buscando también para participar, para difundir, para ver en qué nos pueden ayudar también, ¿no? O sea, en poco tiempo ya hemos empezado como que a tener ya la respuesta de la ciudadanía en favor de justamente de construir un ordenamiento jurídico en la Ciudad de México que pueda ser un ordenamiento de vanguardia, que cumpla los estándares internacionales, pero sobre todo que deje el asistencialismo de las personas con discapacidad y podamos avanzar a un tema justamente de derechos exigibles para todas y todos ellos. Y bien lo decía, con el tema de la discapacidad intelectual nos enfocamos en la cuestión de síndrome de Down, que también es parte de esta consulta. En la ciudad hay asociaciones que están capacitando a las personas, las educan, las preparan y les buscan un trabajo para que ellos se puedan realizar como seres humanos, que eso sin duda alguna es muy, muy importante. Y las asociaciones también son importantes en esta consulta. Las discapacidades son amplias, ¿no? Hay muchísimos tipos de ellas que se viven, incluso hay personas que no solo tienen una, ¿no? Viven con otra condición también. Y es ahí donde las familias y la sociedad tienen que asumir este compromiso. Si echamos la mirada hacia atrás, pues poco se hablaba de las personas con discapacidad. Hoy son mucho más visibles. Esta consulta también, lo que tiene que ver con síndrome de Down, diputada, va a ser de la misma manera, es decir, la sociedad presenta sus opiniones, trabaja en conjunto. Esa es justamente la idea. Esa es justamente la idea de que en sí la consulta es para personas con síndrome de Down, la consulta es para el tema de movilidad en la ciudad para personas con discapacidad, y la consulta va enfocada en la construcción de esta nueva ley en donde ahí van a caber todas las discapacidades. Ahí cabrían todas las discapacidades en esta ley de inclusión y bienestar social para personas con discapacidad en la Ciudad de México, y ahí van a poder participar todos. Yo te aseguro, de verdad, que estamos enfocándonos y le decimos a la ciudadanía, es para la consulta de síndrome de Down, pero yo te aseguro que en la consulta, cuando salgamos y estemos, va a haber personas que nos den su opinión, personas a lo mejor por alguna
discapacidad motriz, alguna discapacidad de lengua de señas mexicanas, alguna discapacidad, no sé, de las distintas, y todas van a ser escuchadas, todas las voces, hoy sí les podemos garantizar, de verdad, que hoy su voz va a ser escuchada, que hoy su voz va a ser no solamente escuchada, sino va a ser plasmada en un nuevo ordenamiento jurídico. También decirte que dentro de esta ley vamos a empezar a tratar un tema que es un tema muy importante para las personas con discapacidad. Y lo vamos a empezar ahí a impulsar, a ver cómo vamos avanzando, porque debe de ser consensado con todas o con una gran parte de personas con discapacidad, que es el tema de interdicción. El tema de interdicción es algo que salió también en el Parlamento de Personas con Discapacidad que tuvimos hace unos días, porque el tema de interdicción es un tema sí que hay que revisarlo, sí que hay que analizarlo, porque tiene distintas aristas y justamente vamos a tratar de darle primero pues la opinión, recibir las opiniones de todas y todos, y con base a eso pues ir viendo cuál es la ruta para garantizar lo que ya no quieren las personas o muchas de las personas con discapacidad, es un tema de interdicción, porque la interdicción en muchos de los casos ya las personas con discapacidad no la requieren. ¿A qué voy con esto? Este tema de la interdicción lo que habla es de que una persona con discapacidad debe de tener jurídicamente un tutor o tutora que le lleve a cabo algún proceso jurisdiccional, ¿no? Es decir, yo tengo alguna discapacidad, pero necesito que alguien me apoye en un tema de hacer un contrato de arrendamiento para mi departamento, por ejemplo, ¿no? Pero si yo soy una persona que dentro de mi discapacidad sé que lo puedo hacer, no lo hago porque estoy en un estado de interdicción. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, lo que ellos dicen es que, a ver, hay personas con discapacidad que no necesariamente tienen que estar en un tema de interdicción, ¿sí? Habrá otros que sí, por ejemplo. Que sea muy necesario. Que sea muy necesario, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen una discapacidad intelectual, a lo mejor ya muy severa, en los que realmente no pueden tomar una decisión, ahí sí o sí va a tener que haber una persona que tome las decisiones por ellos. Pero hay otras personas con discapacidad que pueden todavía tomar sus decisiones y que ahorita la ley pues les dice no, y sobre todo en los temas jurisdiccionales, ¿no? Entonces, pues es un tema, te digo, que vamos a empezar ahí a trabajar. Aquí en el Parlamento, bueno, fue algo que impulsaron muchas de las personas que estuvieron aquí participando en el Parlamento de Personas con Discapacidad, porque realmente pues ellos dicen sí, habrá quienes sí necesiten un tutor porque su misma discapacidad ya no les permite el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que tenemos discapacidad y que podemos tomar nuestras decisiones en un tema de llevar a cabo un contrato, la compra-venta de un vehículo, o sea, todo ese lo tipo que toda la gente hace, exactamente. Ellos necesitan una persona que esté ahí como tutor o tutora, ¿no? Entonces, pues eso también lo vamos a ir revisando, ¿no? Yo sé que todos las consultas tienen un proceso, ¿no? Hay que darles también sus tiempos legislativos a todo esto, pero yo espero, de verdad espero que al concluir todo este proceso de la consulta y de la atención a personas con discapacidad y de los foros que vayamos a hacer, podamos tener un nuevo ordenamiento jurídico en la Ciudad de México, que sea un ordenamiento de vanguardia y que sea un ordenamiento sobre todo que cumpla con los estándares internacionales, ¿no? En atención
a personas con discapacidad. Y eso va a seguir poniendo a la Ciudad de México como una ciudad realmente vanguardista, realmente una ciudad de derechos, pero también de libertades. Será muy importante, y esto último que nos señala, sin duda alguna también lo es. Sabemos que ahí en casa probablemente para las personas que nos ven haya alguien que viva con una condición de discapacidad y que será muy importante presentar las opiniones porque se les está tomando en cuenta para construir nuevas leyes, para construir nuevos productos que les permitan que sus derechos se garanticen y se respeten allá afuera, que ustedes mismos puedan exigir a donde quiera que se paren que sus derechos sean respetados. Así que, diputada, reiterar la invitación a la gente para que participe en estas consultas. Pues, amigas, amigos, aprovechen la oportunidad. Aprovechen la oportunidad de que hoy por hoy en el Congreso el proceso legislativo tiene otra forma de llevar a cabo esta manera de hacer las leyes. Hoy por hoy tenemos que salir a consultar. Hoy por hoy es la ciudadanía que nos tiene que decir qué, cómo y cuándo necesita el tema de las leyes. Y hoy vamos a salir. El Congreso de la Ciudad de México, junto con la Comisión de Derechos Humanos, vamos a salir a consultar a la ciudadanía, a consultarlos a todas, a todos y a todes, pero sobre todo esperamos realmente la participación de la ciudadanía, porque está todo listo, ya lo tenemos, ya está todo. Lo único que necesitamos es que hoy por hoy, tú que tienes algún familiar con discapacidad o que eres una persona con discapacidad, participes, tengas confianza en este Congreso de la Ciudad que tiene hoy por hoy la idea del bienestar social para todas y todos. Pues sin duda alguna la invitación ahí queda y por supuesto también nosotros que asumimos este compromiso de llevar la información para todas las y los capitalinos que lo requieran. Diputada Marisela Zúñiga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz año nuevamente para todas y todos. Gracias. Ahí la invitación y el llamado a participar en las consultas a través de las cuentas de redes sociales de la propia diputada Marisela Zúñiga. También se están compartiendo estas convocatorias a participar en la consulta. Chéquelo incluso en las páginas oficiales del Congreso de la Ciudad de México para tener mayor detalle de cómo participar. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a ver un poquito más de lo que tenemos para todos ustedes? Yo soy un padre de familia mexicano, 39 años de edad, pensador humanista, comprometido con su ciudad, con su país, con su comunidad, y soy un hombre de fe. Definitivamente el problema de la poda de los árboles, por un lado, por otro lado la seguridad, el desempleo y la atención a las personas adultas mayores y con discapacidad. Mi distrito tiene en su mayoría el 70%, de acuerdo al índice poblacional, pues muchas adultas y adultos mayores. Así que mi prioridad en mi distrito son las adultas y los adultos mayores y luego las y los jóvenes y las personas de edad media. He presentado una iniciativa para devolverle la doble pensión a los adultos mayores que en el 2019 se les retiró, porque hoy les dan un apoyo bimestral cuando era mensual y hoy les dan 2.500 pesos y antes les daban hasta 6.800 de forma mensual. Esto por un lado. Por otro lado, estoy trabajando también para que todas las niñas y niños de la Ciudad de México tengan una tableta gratuita, así como se entregan los libros de texto gratuito, que también ya se les dé de las herramientas electrónicas para que ellas y ellos no sean los analfabetas del siglo XXI. Y en materia de desarrollo económico, estoy luchando para generar mejores condiciones y que la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Congreso, le dé vida al Instituto de Emprendedores que mandata nuestra Constitución y que con este instituto se pueda tener herramientas para que haya empleo. La palabra diputado viene del latín diputare, que significa representar a otros. Un legislador tiene tres funciones: legislar, gestionar y fiscalizar. Esas son las funciones desde la antigua Roma de un legislador. Estamos
Estamos llegando al final de semana 21.2, no sin antes recordarles que es muy importante que participen en ambas consultas que realiza el Congreso de la Ciudad de México para atender a las personas con discapacidad y también para quienes viven con síndrome de Down. Podrá consultar todos los detalles a través de las plataformas oficiales del Congreso de la Ciudad de México, acercarse con la diputada Marisela Zúñiga Cerón, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y que está al frente de todo este trabajo de consultas ciudadanas que se estarán llevando a cabo en las próximas semanas. A través de redes sociales también podrá recibir toda la información y nosotros asumimos el compromiso de llevar a ustedes todo lo que tenga que ver con la realización de estos ejercicios ciudadanos. No me resta más que agradecerle que nos haya acompañado en esta ocasión y recordarle que tiene una cita con nosotros el próximo sábado aquí en Semana 21.2.